Bienvenidos todos en esta mañana, de verdad es un gusto poder verte con nosotros y saber que tú y yo en este día hemos decidido poder estar en la casa de Dios, adorándole, buscando su rostro, buscando su presencia y su consejo también para nuestras vidas. Ha llegado el tiempo de recibir el mensaje que Dios ha preparado para nosotros y yo creo que en este día no es distinto a los otros domingos o a los otros días, porque Dios cada día tiene un mensaje para ti y para mí. Y el mensaje en esta mañana el Señor lo ha preparado de manera tan especial que yo creo que va a producir algo distinto en tu vida. ¿Por qué no oras conmigo y le pedimos a Dios que nos ayude a despejar nuestra mente y podamos recibir este mensaje que Él ha preparado para nosotros? Señor, una vez más estamos delante de ti, necesitados, como todo el tiempo, de escuchar tu voz, de recibir ese mensaje que tocará nuestros corazones. Y yo creo que este es el día, Señor, en que vamos a recibir esa palabra tuya, Señor, que va a producir algo totalmente distinto en nosotros. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para poder entender y recibir lo que tienes para nosotros. Permítenos, Señor, recibir con claridad tu mensaje y que el poder de tu palabra, Señor, fluya en nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, solo con Jesús puedes tener una vida diferente. Solo con Jesús puedes tener una vida diferente. Mira, si tú quieres cambiar el rumbo de tu vida, puedes hacer un montón de cosas para cambiar hábitos, para cambiar formas, para cambiar tu carácter, para cambiar situaciones, circunstancias. Pero si tú quieres vivir una vida diferente, experimentar una vida distinta a la que tú has tenido hasta el día de hoy, solamente lo podrás lograr a través de Jesús y de nadie más. Quiero invitarte a leer conmigo la palabra de Dios en este día en Romanos capítulo 6. Y quiero leerte unos cuantos versículos y mira lo que dice la palabra. Romanos 6, del versículo 6 en adelante. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder. Y nosotros con Cristo, dice, hemos recibido vida y ahora vivimos para agradarle a Él. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. El mensaje de esta mañana tiene por título, el tema es otra vida. Otra vida, una vida distinta, una vida diferente, una vida transformada, cambiada por Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta y yo creo que a veces podemos responder a la ligera preguntas como estas. Y la pregunta es, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos? Escucha bien. ¿Darías tu vida, estarías dispuesto a dar tu vida por la vida de tus amigos, por alguien más que pudieras considerar tus amigos, pero muchas veces la gente nos falla, ¿verdad? Incluso los amigos. Y eso nos hace pensar o nos hace evaluar si realmente estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida, a sacrificarla, ¿no? Ponerle ya esa palabra cambia totalmente, ¿no? Una cosa es
estarías dispuesto a dar tu vida. Esto es, no entendemos como que, oh sí, pudiera hacer algo por ti. Pero cuando usamos la palabra sacrificar tu vida por tus amigos, ya involucra un precio mucho más elevado. Imagínate, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos? Jacob Smith, tal vez ese nombre no te suena más como el nombre de un actor o de un personaje de películas de esas de acción de Hollywood, donde sale el clásico soldado, ¿no? Y va y pelea y regresa a su casa y se mete en una cierta serie de situaciones difíciles, complicadas, en las que solamente él puede salir adelante sin la ayuda de nadie, ¿no? Y nos suena así ese nombre. Pero Jacob Smith fue una persona real. Él, Jacob Smith, era un oficial mayor de la Marina en los Estados Unidos. Se dice que este hombre, cuenta la historia de él, el testimonio acerca de él, que cuando su papá enviudó, su papá lo abandonó y entonces él se enlista en la Marina de los Estados Unidos y ahí empieza a ejercer su profesión, empieza a hacerlo mejor, a destacar, y estando en ese lugar también ahí conoce al amor de su vida. Conoce a Carol, a esta mujer que compartía lo mismo que él, que tenían los mismos valores, los mismos principios, estaban en la misma profesión, estaban en el mismo lugar y se conocen, se enamoran, se casan, y al tiempo de casarse, al poco tiempo, su esposa Carol se embaraza de una niña. Y juntamente con eso se entera, recibe la noticia de que ella tiene una infección, una enfermedad que contrajo a través de una infección que es muy riesgosa tanto para ella como para la bebé que está esperando. Y entonces ella tiene que tomar una decisión entre escoger entre su vida o la vida de su hija, de la hija que estaba por nacer. Y ella, sin dudarlo, le dice a Jacob, a su esposo: quiero que mi hija viva, ¿no? Y entonces su decisión fue esa. Hicieron todo lo posible. La niña nació bien, se salvó, pero Carol murió. Entonces Jacob, él pues sigue adelante con todo el dolor, con todo el sufrimiento, saca adelante a su hija. Pasan si acaso un par de años, 2 o 3 años después de que su esposa muere, y él estaba ya tomando un ritmo con su hija, estaba ya saliendo adelante con ella, cuando estalla la guerra en el Mediterráneo. Y entonces, que esto es el pleito contra todos los terroristas, los grupos islámicos terroristas, ¿no? Y Jacob es uno de los oficiales que son llamados para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces él tiene que ir con sus tropas a Medio Oriente, a Medio Oriente, dije Mediterráneo, no sé por qué, a Medio Oriente, tiene que ir junto con sus tropas a cumplir con su obligación siendo un oficial. Y en una ocasión, cuando ellos estaban peleando en una de las batallas que se desencadenaban ahí, cuentan que se vieron superados, él y su grupo, su tropa se vieron superados en número, se vieron emboscados por los enemigos, por un grupo islámico terrorista, y estaban rodeados. Y se dice que Jacob, siendo el oficial mayor, tomó una decisión y entonces le dice a su tropa: quiero que todos ustedes se vayan por las salidas alternas, escapen de aquí, váyanse, y yo me quedaré a darles el tiempo suficiente para que ustedes puedan escapar. Pero solamente quiero pedirles una cosa: díganle a mi hija Carol, porque él puso el nombre de su esposa, se lo puso a su hija, a mi hija Carol, díganle que la amo y prométanme que ustedes siempre la van a cuidar. Y entonces ellos, las tropas, se van, se retiran, y Jacob se queda y utiliza todas las granadas que tiene, las armas, comienza a disparar, comienza a hacer una serie de cosas con tal de distraer y enfocar la atención sobre él, en lo que sus tropas escapaban. Todos sus soldados, sus tropas salieron de ese lugar. Horas más tarde regresan los refuerzos y encuentran solamente el cuerpo de Jacob en ese lugar. Él había muerto, había entregado su vida por sus amigos, por aquellos que estaban bajo su cuidado, bajo su mando, bajo su liderazgo. Entregó su vida, y dice que todo este grupo, parte de este grupo, estaban muy agradecidos por lo que había hecho Jacob, pero en especial 4 soldados, 4 compañeros de él, fueron y recibieron a Carol al salir de la guardería. La recibieron y le dieron la noticia de que su padre había muerto, y incluso uno de estos soldados, de los que le hicieron la promesa, que tomaron ese compromiso para con Jacob, la adoptó legalmente como su hija. Y cada domingo, dicen también ahí, cuentan la historia, que cada domingo los otros soldados van y visitan a Carol.
y se encargan de su cuidado, de todo, de cómo está ella, en gratitud al sacrificio que un hombre hizo por ellos, tanto por amor a su hija y por amor a los que estaban a su alrededor. Y quizás tú puedas escuchar esta historia y dices, suena como de película, no, pero fue algo real. Y volviendo a la pregunta, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos? Este pasaje, el que te acabo de leer ahorita en Romanos capítulo 6, versículo 6 en adelante, Pablo le está recordando la condición en la que se encontraban a estas personas, a los romanos, a los que les está escribiendo. Les dice, hey, acuérdense la condición en la que ustedes se encontraban, pero también les recuerda del sacrificio que Jesús hizo por ellos. Dice, acuérdense que antes ustedes eran pecadores, pero Cristo murió para darles libertad de eso. Y cuando Cristo murió, dice, Él quitó el poder del pecado sobre ustedes. Todo lo que venía sobre ustedes, así como en esa historia, todo lo que el enemigo había levantado en contra suya, no tuvo poder y efecto sobre ustedes porque Cristo pagó el precio. Él se sacrificó para que tú y yo pudiéramos vivir. También Pablo les aclara cuál fue el beneficio del sacrificio. Por causa del sacrificio de Jesús, ustedes son libres. Ya no hay nada hecho por el diablo, por el mismo infierno, que pueda ejercer poder, gobierno o autoridad sobre ustedes. Ahora son hechos libres en el sacrificio de Jesús. Y también Pablo les anima a vivir la nueva vida que hoy tenían gracias al sacrificio de Jesús. Tú y yo el día de hoy tenemos una nueva vida gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Al entregar su vida, derramar su sangre, Él compró una vida nueva, una vida distinta, otra vida, como te decía. Mira, el sacrificio de Jesús por ti y por mí nos regala una vida y una historia diferente. Una historia distinta. Quizás hasta hoy la historia de tu vida tiene que ver con fracasos, tiene que ver con pérdida, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con llorar, tiene que ver con lamentos, tiene que ver con dolor, tiene que ver con que te lastimaron, o tiene que ver con que tú has lastimado o has ocasionado dolor en otros. Quizás tu historia hasta este punto de tu vida tiene que ver con eso, pero a partir de ahora, a partir de este momento que tú sabes y has escuchado que Jesús entregó su vida para que tú ya no tengas que cargar y escribir esa historia, sino que esa historia se quede en el pasado y comiences a escribir una historia nueva. Jesús compró vida nueva para ti y por lo tanto una nueva historia se escribe a partir de hoy. Una historia distinta para ti y para los que están a tu alrededor también. Quizás tú puedas decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero mi vida sigue siendo igual. ¿Y cuántas veces no hemos visto o nos hemos encontrado nosotros en ese agujero en el que no podemos salir y que decimos, sigo viniendo a la iglesia, sigo escuchando los mensajes, sigo leyendo la Biblia, sigo escuchando predicadores, tantas cosas que me dicen, pero mi vida es la misma, no cambia? O pudieras decir, no siento la diferencia. Estoy aquí, pero no siento la diferencia. Siento que todo es igual, no tiene sentido. Yo creí que al venir, que al conocer, que al escuchar de Jesús, que al creer en Él, en su sacrificio, todo iba a ser distinto, pero no siento que sea así. O pudieras también decir, antes estaba mejor. No hay diferencia, así que antes estaba mejor. Mejor me hubiera quedado como estaba antes. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Todo el que invierte su vida para la causa de Jesús experimenta una realidad de las cosas diferente, una vida distinta. Escúchalo bien. Todo el que invierte, o sea, el que deposita, el que entrega lo mejor de sí, de su vida, por la causa de Jesús, por el reino de Dios, experimenta una nueva realidad de las cosas y una vida diferente. Ya no experimentamos las cosas o las vemos como las veíamos antes, sino que ahora las vemos con los ojos de Jesús y las experimentamos como Jesús las hubiera experimentado, porque ahora a través de su sacrificio hemos muerto, pero también vivimos con Él. Esto es,
es, Jesús vive a través de nosotros, vive en nosotros y a través de nosotros, entonces experimentamos la realidad de Jesús y la vida de Jesús. ¿No te sientes cansado? O sea, hazte esta pregunta o medita en esto. ¿No te sientes cansado de la realidad en la que vives? Yo a veces examino mi vida y me encuentro con cosas en las que estoy estancado, como decía ahorita, cosas en las que no he podido avanzar, cosas en las que no he podido cambiar, cosas de las que no he podido olvidar, que no he podido soltar y dejar ahí atrás. Y me encuentro que la realidad en la que estoy es una realidad en la que no tengo paz, no tengo descanso, en la que no tengo esperanza, en la que muchas veces me falta la fe. Y me canso de eso. Me canso hasta el punto de que digo, Señor, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir algo distinto, algo diferente? ¿Cuándo va a ser el día en que tú hagas algo distinto en mi vida? Y quizás tú puedas experimentar eso y sentir, ¿sabes qué? No me gusta la manera en la que estoy viviendo. No me gusta esta vida que estoy llevando a cabo. Y es bueno en cierta manera que te preguntes y que te cuestiones acerca de esto, porque es la intención de Dios, la intención de Jesús, que tú y yo vivamos una vida distinta, que tengamos una realidad diferente. Pero ¿cómo experimentamos una nueva realidad de la vida? Mira, número uno, tú y yo tenemos que ser conscientes de la realidad en la que vivíamos. Escúchalo bien, en la que vivíamos, o sea, antes. No vivas atado al pasado, más bien ata al pasado para que no se traslade a tu futuro. Mira lo que decía en el versículo 6 de Romanos 6. Dice, una cosa es clara, dice el apóstol, dice Pablo, esto sin duda alguna, dice, es más claro que ni el agua. Antes éramos pecadores. Y eso es lo que yo quiero resaltar, la palabra antes. Pablo les dice, es que una cosa es clara, ustedes son pecadores, pero en Cristo Jesús pueden ser nueva criatura. Dice, antes, tú y yo antes, dice, éramos pecadores. Esto es, no vivamos atados al pasado diciendo, es que yo soy. Cuando la gente te recuerde tu pecado, tu pasado, o cuando tú mismo recuerdes y traigas a la memoria tu pecado y tu pasado, no digas, es que yo soy así, o que te digan, es que tú eres así, tú eres esto, tú hiciste esto, o tú eres de esta manera. No digas, yo soy así, sino que más bien di, antes fui. Porque así dice la Escritura, antes lo fuimos. Y el pasaje de Corintios que te leí ahorita hace ratito dice que el que está en Cristo es nueva criatura, es en la versión que más conocemos, ¿no? En la versión que todo el mundo conoce, en la más clásica. Y es una realidad. Somos gente distinta, somos personas diferentes cuando entendemos que nuestra realidad sin Cristo es el pasado. Se queda ahí. Ya no tiene más lugar, ya no tiene nada que hacer en nuestro presente. Ahora nuestro presente y nuestro futuro está anclado a la nueva realidad que vivimos en Cristo Jesús. Mira, la realidad en la que antes nos movíamos murió el día en que Cristo se sacrificó por ti. El día que Jesús fue clavado en la cruz, ahí se clavó tu antigua vida, tu antigua realidad. Y al morir ahí en ese momento nació una nueva vida y una nueva realidad para ti y para mí, una nueva esperanza. Mira, y número 2, ¿qué hacer para experimentar una nueva realidad? Número 2, recuerda que el pecado ya no tiene poder, pero el sacrificio de Jesús sí lo tiene. El pecado no tiene poder, el sacrificio de Jesús tiene poder sobre nosotros. Y quizás has escuchado la frase muy clásica que decimos y que se canta también, la sangre de Cristo tiene poder, y podemos llevarlo, ¿no?, a las implicaciones espirituales y decir, el sacrificio de Jesús es poderoso sobre mi vida. El pecado ya no tiene poder porque el sacrificio de Jesús actuó de una manera tan poderosa en ti y en mí que hoy somos nuevas criaturas, somos personas diferentes. El pecado ya no tiene poder, pero el sacrificio lo tiene. Mira, mi vida y tu vida, tu realidad y mi realidad, ahora son la vida y la realidad de Jesús. Si el pecado y la muerte no tienen poder sobre Jesús, tampoco lo tienen sobre ti, porque Jesús los venció por ti. Si estamos viviendo y experimentando la realidad de Jesús, entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque tenemos la victoria de Jesús. La victoria, aunque no lo hicimos nosotros, Jesús lo hizo por nosotros.
y es como si nosotros hubiéramos vencido ahí en la cruz. Aunque no tenemos ningún mérito, pero Dios nos ve así, como si nosotros hubiéramos vencido ahí. Todo esto a través del Hijo, a través de Jesús. Decía el versículo 9 de Romanos 6, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Tu realidad y tu futuro ya no están marcados por la muerte, sino por la vida que ahora tienes en Jesús. Escúchalo bien, tu vida, tu futuro ya no están marcados por la muerte, por la realidad en la desgracia que te encontrabas, por esa realidad de pecado, por esa realidad de tristeza, de soledad, de abandono, de dolor, de tantas cosas negativas que pudiéramos mencionar. Ya no estás atado y anclado a eso, sino que tu vida ahora está atada al futuro y a la realidad que Cristo Jesús te ha dado y que te quiere dar. Y número 3, la entrega y la acción te mantienen en la vida que Jesús compró para ti. Mira, decía en el versículo 11 de ese mismo capítulo de Romanos 6:11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen, dice, esto es asunto tuyo y mío. No es que Jesús tiene el poder y venció el pecado, pero también Jesús espera que tú y yo tomemos ese poder y lo hagamos efectivo. Pero si no lo tomamos, no nos tomamos de esa promesa, de esa victoria de Jesús, difícilmente lograremos algo. Dice, no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes, o sea, tú y yo, ya hemos muerto al pecado, pero ahora hemos vuelto a vivir. Así que no dejemos que el pecado nos use para hacer lo malo. Más bien, entreguémonos a Dios y hagamos lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros, porque ya no somos esclavos de la ley. Ahora estamos al servicio de Dios. La única manera, la única forma de evitar que el pecado vuelva a gobernar en tu vida es hacer lo que a Dios le agrada. La obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Jesús le quita el poder que el pecado pudiera llegar a tener en nuestra vida. Así que si tú vives una vida de entrega y una vida de obediencia a Dios, difícilmente el pecado podrá ejercer su gobierno, su autoridad y su dominio sobre ti. Quizás tú puedas decir, pero yo voy a la iglesia, yo leo, yo oro, cuando estoy en la reunión, nunca falto a las reuniones, siempre ayudo, hago esto y hago lo otro, pero ¿realmente estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios espera de ti? Si tú no lo estás haciendo, déjame decirte que eso te resta la autoridad y el poder que Jesús te ha dado. Y entonces el pecado empieza a tomar poder y autoridad sobre ti, sobre algunas áreas de tu vida en las que tú sabes que necesitas someterlas al gobierno y al poder de Jesús. Y si no lo haces así, si no eres obediente a la palabra, difícilmente el Señor ejercerá su dominio, su gobierno y su poder sobre ti, no porque no pueda hacerlo, sino porque nosotros no lo permitimos o no lo deseamos. Es asunto tuyo y mío. Tenemos que anhelar, tenemos que desear, tenemos que actuar. La obediencia a la palabra de Dios genera autoridad y poder espiritual para destruir todo poder y todo gobierno que el pecado quiera ejercer sobre nosotros. ¿Recuerdas la historia que te conté de este hombre, de Jacob Smith? De cómo estuvo dispuesto, sacrificó su vida y por causa de él, la vida de muchos otros fue distinta. Por causa del sacrificio que él hizo, la vida de su hija fue diferente. Por causa, si él y sus tropas hubieran muerto ahí, ¿quién hubiera cuidado a su hija? Quizás Dios hubiera provisto a alguien, pero tú hubieras sido de manera distinta, muy diferente. Pero el sacrificio que este hombre hizo valió para cambiar la vida de muchos de sus amigos y la vida de su hija también. El sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí valió para transformar la vida de toda la humanidad. Y dentro de eso estás tú y estoy yo. No dejes que el enemigo siga diciendo que tú eres ese perdedor, que tú eres ese derrotado, que tú eres ese pecador, que no puedes salir adelante. No sigas escuchando la voz del enemigo que dice que no vale la pena, que lo que Jesús hizo por ti y mira la manera en la que tú vives, que no vale la pena que vivas
que vivas dándole dolores de cabeza a Dios, porque a veces nos sentimos así, como, oh no, ya no puedo estar delante de Dios, le he fallado tantas veces, oh, Él dio su vida por mí y mira, yo no soy capaz de hacer esto, y empezamos a vernos a nuestra miseria, y empezamos a lamentarnos y empezamos a alejarnos de Dios. Pero Jesús sabe que tu vida es tan valiosa, por eso la compró con su sangre. Tú eres muy amado y eres muy valioso para Dios. No permitas que el enemigo siga trayendo el pasado, siga trayendo el pecado a tu vida y te quiera mantener atado a esa vida, a esa realidad en la que vives en derrota. Comienza a abrirle las puertas a Jesús. Comienza a creer y a tomar de lo que Él hizo en la cruz para que puedas vivir en victoria. Quiero orar por ti. Quiero que tú y yo oremos juntos y que le digamos a Dios, de verdad, Señor, valoro el sacrificio de lo que hiciste por mí. Y si vamos más allá en esta historia, en ese cuento, en esa historia que te contaba, este hombre entregó su vida por ellos, y estos hombres en gratitud entregaron su vida por lo que este hombre amaba, por su hija. Jesús entregó tu vida. El Padre entregó al Hijo también. Entregó al Hijo por ti y por mí. Ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida por lo que Dios más ama. Dios ama a la humanidad y nosotros tenemos que entregar nuestra vida en servicio a Dios para hacer aquello que Él ama. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, Señor. Porque entregaste tu vida, Señor, sin escatimar el precio y aún sin merecerlo, Señor. Porque muchos de nosotros no merecemos lo que tú hiciste. Y vez tras vez, Señor, tenemos la oportunidad de darte lo mejor, de ser diferentes, de disfrutar la vida que compraste para nosotros, y seguimos despreciándote, Señor. Perdónanos. Y de verdad, Señor, queremos empezar a vivir la vida que compraste para nosotros. Queremos empezar a amar y valorar esa vida, Señor, que te costó tu sangre. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que tu sacrificio sea efectivo sobre nuestras vidas en esta mañana, y que todo poder del pecado sobre nosotros en tu nombre, Jesús, sea quebrantado y no tenga, Señor, más autoridad, más gobierno ni más dominio sobre nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad, Señor, el día de hoy se rinda ante ti, Señor, y nuestra vida sea sometida a tu señorío, al señorío de Cristo Jesús, y vivamos de ahora en adelante para agradarte solamente a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén.